Saludos, mi nombre es Wilman Montero, estudiante de la Universidad Fermín Toro, cursante de la carrera de Derecho, quinto año, acatando pues la directriz de la profesora Eliana Santander en cuanto a la materia de Derecho Penal, Procesal Penal 2. Se nos asignó realizar este video para abordar dos temas importantes. Principalmente pues el procedimiento especial en materia de la ley de la mujer, específicamente de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Leo el texto o el título de la ley porque es una ley bastante peculiar, muy particular entre muchas leyes, porque es una ley que surgió en un ambiente un poquito complicado en el término jurídico, una violación pues del Estado de Derecho, del marco jurídico y de la ley en términos generales por parte del Estado. Pero que aparece la ley violentando los principios constitucionales, algunos artículos, muy cuestionada, una ley muy cuestionada diríamos nosotros, por muchísimos factores constitucionales, factores legales, factores sociales, de igualdad, en fin. Quizás se hizo con el motivo, la intención de adaptarse a la vanguardia mundial justa, una lucha justa de las mujeres, una lucha histórica, pero que en definitiva pues no cumple con los parámetros legales necesarios que establece nuestra legislación. Cabe destacar que esta lucha social histórica de las mujeres por sus reivindicaciones, por sus derechos, por su dignidad, es una lucha reconocible, justa, y que ya en Venezuela se habían hecho unos actos importantes, habían ocurrido unos sucesos importantes durante la historia, donde a la mujer se le dio el derecho al voto en 1947 con la Constitución de ese año. Se le dio derecho a la participación ciudadana, a poder expresarse, a tomar decisiones. Y así ocurrió a nivel mundial, pues como vemos en la actualidad, las mujeres han venido abarcando espacios que eran de justa necesidad que ellas estuviesen allí, por lo menos cargos presidenciales, cargos ministeriales, cargos en un gabinete de gobierno, diputaciones, en definitiva, senadoras. Entonces, las mujeres han venido abarcando el espacio justo porque durante la historia en términos generales pues habían sido víctimas pues de la violación de los derechos humanos y se habían sido limitadas. Esta ley de alguna u otra forma reivindica, no como se quisiera, pero de alguna u otra manera está allí y debe ser mejorada en términos legislativos. Ahora bien, entrando en materia, cuando hablamos del procedimiento especial, la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia básicamente busca la protección, la garantía de los derechos de la mujer a no ser violentada, a no ser ultrajada, a no ser arrebatada de sus derechos y muchísimo menos pues que tenga su derecho a la vida, que es un derecho inviolable. Cuando hablamos de ese procedimiento, él mismo tiene un trámite. La mujer que es víctima de violación, de violencia, de cualquier tipo de delito que aparece en esta ley, tiene el derecho de denunciar ante los órganos receptores, principalmente el Ministerio Público, que es el que se encarga de recibir la denuncia y de activar la investigación. La denuncia puede ser bajo las formas de inicio que establece la ley en su artículo 95, bajo el principio pues se inicia de oficio, por denuncia, de forma oral o escrita mediante una querella. Esos son los medios o las formas de inicio del procedimiento. Posterior a esto, encontramos pues lo que es la investigación. Cuando un órgano receptor recibe la denuncia de una víctima, en este caso, sea el órgano receptor que sea, un cuerpo de seguridad, un módulo policial o la fiscalía, ¿verdad? Si es un órgano distinto al Ministerio Público o a la fiscalía, este mismo, por supuesto, está en la obligación de recibir la denuncia, pero inmediatamente está en el deber de anunciar y de notificar a la fiscalía de la misma para que ésta active la fase de investigación de el hecho punible y por supuesto investigue, haga todas las diligencias necesarias,
¿verdad? Para determinar que el sospechoso efectivamente es culpable del hecho. Entonces ahí está lo que es la parte de cómo se inicia el procedimiento a través de la denuncia y también la parte de la investigación que la hace la fiscalía. Cuando se realizan estas diligencias, lo que es la parte de la investigación, no pueden violentarse las garantías constitucionales y ni por supuesto las garantías legales que establece el marco jurídico. Todo debe hacerse bajo los mecanismos legales que establece nuestra ley. También, si el juez, o en este caso, de control, de medida, toma una decisión dentro de los 3 días de despacho siguiente a la recepción de las actuaciones, ¿verdad?, que establezca pues la fiscalía, porque en definitiva quien establece o le muestra a la autoridad judicial las pruebas pertinentes o el avance de la investigación, toma unas medidas, pues él mismo tiene la obligación de revisarlas y tomar alguna decisión respecto a ellas. Entonces aquí es donde aparece la remisión de las actuaciones, ¿ves? Y también que es lo que me tomo el atrevimiento de leer, que dice que al siguiente día de la publicada la decisión del tribunal o del juez a que se refiere el artículo 100 de la ley, el Tribunal de Control, Audiencia y Medidas remitirá las actuaciones originales al Ministerio Público o al órgano receptor correspondiente, que ya hablamos de eso, si fuera el caso, para que continúe el procedimiento. ¿Ok? Entonces, posterior a esto está lo que parece el fin de la investigación, ya cuando se hacen las diligencias necesarias, las pruebas pertinentes, el peritaje, y se recopiló la información y las pruebas justas y pertinentes para determinar que el sospechoso es culpable. Se hace lo que se llama el acto conclusivo correspondiente, que es el fin, en definitiva, es el fin de la investigación. Y aquí aparece lo que llamamos la audiencia preliminar, que es presentada la acusación ante el Tribunal de Violencia, ¿verdad?, contra la mujer en funciones de control, audiencia y medida, y fijará la audiencia para oír las partes dentro de 10 días hábiles siguientes. ¿Ok? Entonces se apertura la audiencia preliminar, se le fija la fecha dentro del procedimiento también, y antes del vencimiento de dicho plazo, que son los 10 días siguientes, las partes procederán a ofrecer pruebas que sean evacuadas en la audiencia de juicio oral, que es posterior a esta, y oponer las excepciones que estimen procedentes. El tribunal pronunciará en la audiencia, en este acto, al imputado, y él mismo podrá admitir los hechos, pero hay algo que es importante: si el imputado admite los hechos en la audiencia preliminar, por supuesto se le lee, como quien dice, la cartilla de cuál va a ser su pena, ¿verdad?, la pena a cumplir. La misma será rebajada en 1/3, no más de allí, 1/3 de la pena. ¿Ok? Finalizada la audiencia, el juez expondrá fundamentalmente su decisión respecto a los planteamientos de las partes. ¿Ok? Pasado esto viene el juicio oral, que recibida ya las actuaciones el tribunal de juicio fijará la fecha para la celebración de la audiencia oral. ¿Ok? Y por supuesto esta es una audiencia pública en un plazo que no podrá ser menor de 10 días hábiles ni mayor de 20 días. En este caso, pues, ya aquí la audiencia de juicio es donde el juez escucha las partes, los planteamientos, por supuesto, primeramente la acusación de la fiscalía, ¿verdad?, por el delito que se le imputa, y luego pues los planteamientos y argumentaciones de la defensa, o en este caso del imputado. Ya en este caso, pues, de la audiencia de juicio se pasa, el juez escucha a las partes que intervienen y procede a lo que es la decisión, que me atrevo a leer la parte de la decisión, que dice que finalizado el debate se levantará acta de todo lo acontecido, la cual será leída a viva voz y firmada por los intervinientes. ¿Ves? Entonces en este caso allí termina el procedimiento especial para lo que es la ley sobre, es muy largo el título, Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres de una Vida Libre de Violencia. Más o menos de eso trata el procedimiento especial. Repetimos, inicia con
con la denuncia a través de un órgano receptor, que básicamente puede ser cualquier cuerpo de seguridad, cualquier módulo policial, pero quien se encarga en este caso de aperturar la fase de investigación y en este caso el procedimiento es la fiscalía. Cualquier otro órgano receptor que reciba la denuncia tiene que notificar de manera inmediata a la fiscalía. Ya luego pues aparece lo que es el abordaje de la investigación. Se desarrolla la investigación, se buscan las pruebas, se determina si el sospechoso es culpable o no. De ser así, pasamos a la audiencia preliminar, donde pues el imputado tiene el derecho de admitir los hechos para buscar pues la disminución de la pena, que no puede ser disminuida sino hasta un tercio de la misma, y posterior a esto la audiencia de juicio, donde el juez determina y busca pues la manera de darle resolución a la situación o al caso, y por supuesto la decisión. Este es el procedimiento especial para la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Pues bien, ahora pasamos al sistema penal de responsabilidades de los adolescentes. Fíjense que básicamente el sistema penal de responsabilidad de los adolescentes habla de pues, que es una responsabilidad como un conjunto de órganos y entidades que se encargan del establecer la responsabilidad de adolescentes por los hechos punibles en los cuales quiera y en los que incurran, así como de la aplicación y control de las sanciones correspondientes. Es un sistema que se encarga básicamente de aplicar la ley, de darle responsabilidad penal a los adolescentes cuando estos incurran en un delito o en un hecho punible, ¿ves? Como actores, como comisores del delito. Este sistema tiene unos integrantes, instituciones, organizaciones que lo conforman, y esto lo establece el artículo 527 de la Ley Orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes, que es la LONNA. Por lo menos el sistema de responsabilidad de adolescentes está integrado por, primeramente, la sección de adolescentes del Tribunal Penal, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público, el Servicio Autónomo de la Defensa Pública, la Policía de Investigación y los programas y entidades de atención. Ellos son quienes conforman, en este caso, el sistema penal de responsabilidad de niños, niñas y adolescentes, en este caso de adolescentes. Cuando hablamos del procedimiento para darle rienda suelta a la responsabilidad de los adolescentes, hablamos primeramente de una investigación, como todo, y la investigación la lleva a cabo la fiscalía a través de los mecanismos pertinentes, y el mismo tiene un objetivo, que es confirmar o descartar la posibilidad de que el sospechoso sea culpable o no. Por eso se abre la fase de investigación. Tiene una competencia, y el órgano competente, en este caso es la fiscalía, para que aperture esa investigación. Pues bien, ahora hablamos de lo que es el alcance. También lo establece la ley. ¿Cuál es el alcance de la investigación? No tiene, como quien dice, un alcance como tal, sino que cuando hablamos de alcance es que tiene que llegar a donde tenga que llegar la investigación, con tal y se cumple el objetivo de buscar la verdad, determinar si el imputado o el sospechoso, en este caso todavía no imputado pero es sospechoso, es culpable o no del delito o del hecho punible por el cual se le denuncia. En este caso pues se tienen que hacer las diligencias pertinentes, todas las diligencias, la parte del peritaje, la investigación correspondiente para conseguir determinar si el imputado o en este caso el sospechoso es culpable. Aparece lo que es el control, está en el artículo 555 de la LOPNA. El juez de control compete autorizar y realizar los anticipos de prueba y acordar medidas de coerción personal. Esto respecto pues al sospechoso. Luego viene la querella. Tratándose de hechos punibles de instancia privada, la querella se propondrá por escrito ante el juez de control, quien decidirá sobre su admisión y ordenará a la policía de investigación las diligencias que se soliciten cuando la estipulen conducente. Esto es algo muy importante.
porque la querella es prácticamente un derecho que se le da, derecho procesal que se le da a la persona, o en este caso a la víctima, sobre todo si es en instancia privada. Ya entramos en lo que es la detención en flagrancia. Ya cuando hay detención en flagrancia, no hay cabida para más investigación. Se rompe la fase de investigación, o no se apertura, dependiendo del caso. Y el Ministerio Público presentará al adolescente al juez de control en las próximas 24 horas para explicar cómo se produjo la aprehensión. ¿Ok? Entonces, ya allí se rompe y se otorga lo que se llama se detiene la fase de investigación. Ahora bien, dependiendo del caso, dependiendo del delito, en este caso, se pasa a lo que se llama la fase o la audiencia de conciliación, que es la audiencia de conciliación. Si el delito es acarrea una pena sancionatoria o una sanción, se llama a las partes para que busquen la manera de conciliar y llegar a un acuerdo cuando no hay privativa de libertad. En estos casos, pues por lo general, siempre se llegan a acuerdos pertinentes para declarar un sobreseimiento de la causa, y bueno, se llega a un acuerdo donde las partes salgan beneficiadas y no se aperture el juicio, que para no provocar pues mayor conflictividad entre las partes. De no ser así, se procede a lo que es la audiencia preliminar, que ahí está lo que es la fórmula ya se traspasa, se pasan lo que son las formas de solución anticipada, que es que es lo que hablamos, una audiencia de conciliación, que eso se omite, ¿ok? Y se pasa a la audiencia preliminar. Tiene una serie de pasos que se deben llevar a cabo con respecto a la audiencia, que son las facultades y deberes de las partes, ¿ok? Cumplir con los requisitos de la acusación, sus limitaciones, la preparación y desarrollo, declaración del imputado y por supuesto posterior la decisión. El juez admite la acusación de manera parcial en el caso de que la admita. Así que tenerlo muy en cuenta. El juez en la audiencia preliminar admite de manera parcial. Esto debido pues a que posterior será remitida a un juez de juicio. Entonces, que es el que se encarga en definitiva pues de declarar, de tomar una decisión definitivamente firme, ¿no? Con respecto a la fijación del juicio oral, que ya es la fase de juicio, el presidente de la sección de adolescentes fijará fecha para la celebración del juicio oral no antes de 10 ni después de 20 días. Esto respecto luego de ser receptor de lo que le pasa lo que viene de la audiencia preliminar, ¿ok? Entonces ya aquí vienen actuaciones previas, la recusación. El juez, por supuesto, escucha a las partes, la acusación nuevamente de la fiscalía, ¿ok? Y de la parte afectada, de la víctima o del querellante. Y la defensa o el imputado, pues, por supuesto, argumenta su punto de vista. Ya aquí viene el estudio clínico, por si existe la posibilidad de recaudar las pruebas necesarias, que el estudio clínico que se le hace a la víctima o a la mujer que fue víctima del delito de violación, de agresión, etc. Y el fiscal expone su acusación también respecto a esto. El juez pues es receptor de las pruebas, de nuevas pruebas, si existen, si hay la existencia de ellas, y también escucha a las partes de manera equitativa. Y bueno, ya en este caso pasa el último paso, que es la discusión final y por supuesto la clausura. Ya aquí solamente queda lo que es la deliberación, la absolución, la condena y acusación, y por último pues la sentencia. En este caso pues ya ahí finaliza el procedimiento especial respecto a lo que es el sistema de responsabilidad penal de los adolescentes. Temas bastante interesantes, de mucho estudio, que acarrean la necesidad de que nosotros como estudiantes y futuros abogados pues seamos inmersos en esa materia, porque en definitiva quienes necesitamos
o quienes deseamos ser litigantes necesitamos conocer los procedimientos así. Primeramente la parte teórica y por supuesto lo práctico. Ese es el ejercicio, de verdad que muy importante los temas. Y bueno, espero haya sido del agrado de quienes nos ven, de quienes nos escuchan. Y aquí cumpliendo con esta tarea con mucho cariño. Y bueno, un saludo.